buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que vayan a ver este video. Me siento contento, estamos de vuelta acá en el canal de Samurai Project y me siento doblemente contento porque tengo la oportunidad de compartir este primer capítulo de retorno con nada más y nada menos que mi primo y pastor Israel Sánchez, que ha sido una de las personas que también ha influenciado en gran manera, un instrumento de Dios para influenciar de gran manera positiva en mi vida. Teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, primo. ¿Cómo habéis estado? Hemos estado excelentes, contentos de estar aquí en Samurai Project y esperando tener una jornada maravillosa el día de hoy. Y como tú decías, un retorno a estos capítulos que sé que van a desafiar, que van a abrirte la mente, que van a abrirte la visión realmente del mundo en el que vivimos y cómo debemos trabajar en ello. Y bueno, me siento espléndido aquí en Houston ahora mismo con mi primo hermano, no solamente primo, somos primos hermanos. Y bueno, él en un área, en su profesión, en su oficio, yo en el mío también, ya estaremos hablando de ello. Y creo que esa convergencia de elementos nos va a ayudar a tener una plática y un momento muy especial hoy. Sí. Es importante destacar, primo, que prácticamente nosotros dos somos el resultado de una familia que fue influenciada a través de nuestro abuelo Benigno, sí, que llevó no solamente a sus 10 hijos, sino a toda su descendencia los caminos del Señor. Así es. Y hoy, después de tantos años, aunque Él no está presente con nosotros, seguimos disfrutando y continuamos esa línea de la bendición que Él trajo a la familia. ¿Ya? Así es. Creo que hay un valor importante que mencionas ahí que hay que rescatar y es el valor de la familia. Sí. Nosotros creemos en la familia, somos constructores de ese diseño, de ese principio como sociedad, como país, como nación. Y ese valor familiar que nos permite generar un puente de una generación a otra. Porque tú bien lo decías, o sea, tú y yo somos el resultado de que un hombre y una mujer, en este caso mamá Rafaela también, sí, que nos puede estar viendo en algún momento, sí, y todavía está, gracias a Dios, viva y muy lúcida, con casi 90 y tantos años de edad, 99 años y está lúcida perfectamente. Y una de las cosas es que ellos lograron crear puentes a las próximas generaciones. Estoy hablando de nietos, bisnietos y ya hasta tataranietos hay de nosotros que siguen preservando el valor de familia anclada, por supuesto, en Dios. Sí, los valores cristianos. Fíjense, sí, que para lograr algo tan trascendente e importante como eso, ellos no necesitaron un conocimiento, necesitaron graduarse en la universidad. Primeramente por la fe, los valores y las buenas costumbres que caracterizan las familias venezolanas, las familias latinoamericanas. Sí. Y que son en Latinoamérica y a nivel mundial la base de la sociedad. Toda sociedad está basada principalmente en la familia y por ende en los valores familiares y en los valores cristianos, sobre todo acá en Occidente. Sí, correcto. Y bueno, mencionando eso, vamos a entrar en tema porque vamos a hablar de esas que a mí me gusta hablar cosas que a no todo el mundo le gusta tocar, ya sea en lo deportivo, ya sea en lo político, y en esta ocasión podríamos denominarlos religiosos. A mí no me gusta, no nos consideramos personas religiosas, sino creyentes, hijos de Dios. Mira, yo creo que la temática que hemos estado hablando en off tiene que ver con realmente cultura, que involucra la forma de vida, nuestras creencias, tiene que ver con la orientación que decidimos tomar en nuestra vida basada en esas creencias o en esos conceptos o paradigmas. Entonces creo que tiene que ver con cultura, y en esa cultura convergen lo que algunos definen como religiones, sí, como prácticas u orientaciones políticas, que al final del día no es mala la palabra es muy útil cuando está en su contexto real, el ejercicio correcto del gobierno, de las instancias gubernamentales para administrar el bien común equitativamente y brindar oportunidades. Entonces yo creo que en ese marco vamos a ir trabajando, ¿verdad? Y dentro de cultura entra familia, entra negocios, entra emprendimiento, entra como visión de vida, entran religiones o creencias. Correcto.
Y bueno, vamos a enfocarnos en ese último. Entonces, vamos directamente a la candela. Vamos a la candela. Vamos a prender el fogón. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, que eres una persona que Dios ha usado a llegar a varios países en toda Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica actualmente? Que hay un romanticismo actualmente, una aceptación, o no sé si hay un adormecimiento entre la gente que cree en Cristo, en la población cristiana, porque hay un crecimiento exponencial de la santería. Sí. Bueno, podemos decir santería en Venezuela, pero a nivel latinoamericano, muchas supuestas religiones que tienen sus orígenes indigenistas, ¿entiendes? Sí. O no necesariamente de tribus indígenas, sino también traídas de África, claro, como es el caso de Cuba. Afroamericanas. ¿Entiendes? Exacto, afrodescendientes. O afrodescendientes en este caso. Correcto, sí. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Ahora está de moda ser brujo? ¿Cómo la van? Sí, bueno, fíjate que es interesante, ¿no? Cabe destacar que mi oficio es ser un ministro, soy un pastor, y dentro de ese oficio también me ha tocado no solamente ser un pastor local, sino que desde hace algunos años Dios me ha permitido trasladarme a algunos países, como tú dices, sobre todo aquí en Occidente, ¿no? Para convergencias, foros, conferencias, y eso te permite tener una lectura, a mí, Sadai, a nivel colectivo, a nivel global, o a nivel por lo menos de este hemisferio, de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y si bien es cierto, hay como un resurgimiento, uno del indigenismo, ¿no? Pero no del indigenismo que resurge orgánicamente, porque hay una preservación cultural de los padres hacia sus hijos, lo cual es perfectamente respetable. O sea, hablemos de Venezuela o de Colombia y Venezuela, ¿no? Sí. Ahí está en nuestra frontera la Guajira colombo-venezolana. Ellos tienen usos, costumbres. Tú te vas a México igual. México tiene usos y costumbres, diferentes pueblos. Y entre esos usos y costumbres también priman en ocasiones creencias. Sí. Y de alguna forma religiones, ¿no? Sin embargo, vemos que el indigenismo, en este caso específicamente el indigenismo, junto a las religiones de ascendencia africana, que es donde está el mayor énfasis, se está usando, en mi opinión, con un anclaje también político. Sí. ¿Me entiendes? Como un anclaje político, y que recordemos que al final del día la religión, la palabra religión significa reconectar o religar o tratar de conectar al hombre con Dios. Es otro concepto que tenemos que hablar. Nosotros somos respetuosos de todas las creencias de la gente, siempre y cuando estas creencias no vayan en detrimento de los valores de la verdad y de la justicia y estén centrados en eso. Entonces, creo que se está usando como un anclaje político. El fenómeno ha sido, en mi opinión, para describirlo en una palabra, sincrético. ¿Qué es sincretismo? Es como tú usar el vaso de una licuadora y meter allí muchos elementos y mezclarlos. Sí. Entonces, tú no puedes decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, y al mismo tiempo estar en contra de la vida. Correcto. Yo creo en Cristo y creo en Dios, y al mismo tiempo tratar de definirte o autodefinirte bajo un constructo social. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Esa licuadora la podemos llamar hoy día, esa licuadora vendría siendo lo que es relativismo de la persona. No es relativo. No, esto puede ser bueno, quizá para lo que para ti es malo, para mí es bueno. No. Hay un punto en la vida de todo ser humano que hay acciones y hay posturas que son definitivamente beneficiosas o perjudiciales para ti o para otra persona. Sí, y acabas de mencionar algo importante. O sea, el relativismo es un sofisma, un argumento de esta época muy proliferado. O sea, tu moral puede ser relativa a la mía. Entonces tú te vas a otra parte del globo terráqueo y de repente la moral le permite, como está sucediendo en muchos países, con una tendencia religiosa que de repente puedan contraer nupcias entre una persona adulta y un menor. Eso está sucediendo. Eso no es algo que está oculto. Eso está sucediendo. Entonces, ¿será eso moral porque simplemente el relativismo me permite? No. Entonces es allí la diferencia del cristianismo, el cristianismo basado en Cristo, y el resto de las creencias que pueden existir. Recordemos que hasta hoy la historia se sigue dividiendo en dos grandes tramos, antes y después de Cristo. O sea, no hay una figura, ni existirá una figura que pueda igualarse a Jesús. Y esto suena quizás un poco radical, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, no hay una figura a la final del día que pueda estar a la par de Jesús. Hay evidencias históricas, arqueológicas sobre su muerte, resurrección, etc. Pero aún desde la cosmovisión de vida,
las personas mejoran drásticamente su vida como familia, como individuo, como cultura, como sociedad, valores del cristianismo. Y esos son los valores que nos han construido como sociedad. Entonces Exacto. ahora se han usado muchos gobernantes en Latinoamérica, es lo que yo he visto, acusando, señalando ciertas acciones de la iglesia, ciertas acciones de los creyentes cristianos, de cualquier, digamos, de cualquier rama del cristianismo, para o tomando represalias sobre la creencia directamente y no sobre los individuos, me refiero. O voy al punto. Se señala al cristianismo por las acciones que ocurrieron cuando existió el tema de la unión. Sí, yo sé que a muchos no les va a gustar ese término de la unión cultural o la mezcla cultural que hubo cuando los españoles viajaron a Latinoamérica, y mucho antes cuando la Santa Inquisición también, por las acciones que cometieron los cristianos en ese entonces. Estamos hablando que los cristianos son personas pecadoras como nosotros. No fue Cristo quien cometió ese tipo de cosas. Entonces, a través de señalar esas acciones, lo toman como pretexto para denigrar la fe en sí. Exacto, para atacar el cristianismo. Pero bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Lo que estás mencionando, sin embargo, es bueno tener un pequeño hilo histórico. Claro. Jesús viene a la tierra, él nace, ¿verdad? Todos sabemos que nace de ascendencia judía, nace como judío, esa es la realidad. Sin embargo, él confronta los paradigmas y las estructuras de aquella religión, porque hay que entender algo: Jesús no vino a profesar una religión, Jesús vino a profesar una relación, una conexión vital y real. Exacto. Con el Padre Eterno, con el Creador de todo lo que miramos. Exacto. Y lo que existe. Sin embargo, luego de su vida sobre la tierra, los discípulos comienzan a esparcirse, se crean comunidades, en este caso mixtas, que algunos llamaban judeo-cristianas, o judías y gentiles, y comienzan a propagarse. Eso estamos hablando del 313, eso está históricamente comprobado. Entonces, 313, estas comunidades comienzan a ser atacadas por su fe, sí, y a ser masacradas por su fe. Sí. ¿Entiendes? En el 325 aparece Constantino, y solo voy a quedar más de ese nombre. Constantino intenta usar una herramienta que hoy se está, valga la redundancia, usando nuevamente, pero desde otro ángulo. Él intenta usar el cristianismo. Él dice: en el 313, no los puedo acabar, aunque los perseguimos, aunque los matamos, ellos se siguen multiplicando. Entonces, en el 325 decide cristianizar el Imperio Romano, que era el que dominaba básicamente era el poder global. Entonces, es realmente la religión como un instrumento de dominación. Entonces tenemos que diferenciar esa forma de cristianismo que nace de Constantino del real cristianismo que viene de Jesús, de los apóstoles. Claro. ¿Okay? Es una diferencia, porque es lo que está usando. De hecho, Constantino era adorador de Mitra, adorador del sol. O sea, eso está históricamente comprobado. Algunos dicen que llegó incluso a confesar o hablar de su salvación posiblemente en el lecho de muerte, pero en toda su vida él usó la herramienta, la religión como herramienta, como un instrumento de politización, ideologización. Aquí viene la conexión con lo que quiero hablarles, o lo que le queremos hablar en este caso, con el tema de lo que está pasando en América Latina. ¿Qué sucede? Que estamos viendo la proliferación de cultos que, aparte de ser realmente oscuros, porque cuando una cosa es que tú tengas creencias, pero cuando esas creencias atacan la vida, alimentan de la tierra de sangre, cuando esas creencias trabajan con el inframundo, que es real. Sí. No podemos omitir a misa que hay un mundo invisible que no vemos y que existe. Por eso todo poder político en las sombras está alimentado de un poder espiritual. La pregunta aquí para nosotros es: ¿qué poder espiritual está alimentando nuestros gobiernos en América Latina? Exactamente. Exacto. Porque fíjate, leíste el clavo. Esto es hecho. Pasó en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, Colombia, Cuba, en México. No estoy claro si en Brasil pasó también con los presidentes, con el último presidente Lula. Pero todos estos países que estoy mencionando, incluso antes de posicionarse como presidente, llegaron a ser partícipes de, vamos a llamarlo por su nombre, actos rituales chamánicos, espirituales, exacto.
antes de tomar posesión del cargo. Y lo hacían Totalmente. no solamente de forma pública. Perdón, no lo hacían en manera privada. No, ya es público. Entonces es una línea que viene marcando ideológicamente, o que está marcando su ideología, su postura política, mezclándola con esta tendencia, digámosla, o como ellos quieren llamarla, religiosa, porque eso se le puede llamar Sí. religión. Mira, sí realmente tiene un marco religioso, pero entra dentro de lo que se conoce como la pseudo-religión. Porque toda religión tiene que tener 3 elementos básicos. Tiene que tener un dios o dioses a los que ellos adoren. Por eso el ateísmo, aún el ateísmo es una forma de religión. Sí. ¿Por qué? Porque el ateo dice, yo no creo en Dios, pero creo en mí. Claro. O sea, es antropocentrismo, de ahí viene la terminología, o sea, el hombre como el centro. Entonces tienes a alguien a quien En realidad, adorar. claro. Si tú fueses realmente ateo, entonces no adorarías nada, no creerías en nada. Pero realmente No ellos puedes creen. no creer en nada. Exacto. En el caso de estas religiones, la mayoría de ellas están enmarcadas en pseudoprácticas oscuras que van en contra de la moral de Occidente, de los fundamentos del cristianismo real, de la vida incluso. Podemos hablar incluso desde la Biblia, aún estamos hablando siglos anteriores, la adoración a dioses de pueblos cananitas como Moloch, donde se sacrificaban niños y se exponía la vida de niños. Hoy en día no es diferente, sino que algunas de estas tendencias o de estas líneas Eso todavía no la religiosas pasan en televisión. no la pasan en televisión, pero ahora está en edificios muy bien adornados, ya tú sabes, en edificios muy bien decorados, pero ahí se siguen realizando y ofreciendo la vida de niños y de infantes, y el sistema político quiere de alguna forma defender o abrogar para que estos sean leyes. Hay que entender algo, no todo lo que es legal es moral ni es justo. Exacto. Porque yo puedo forjar una ley bajo un estado forajido, claro, que no es moral ni justo. Ahora, hay un elemento acá, Misaday, que quisiera resaltar. No solamente es ideología. Yo dije algo hace un momento que hay que tenerlo muy en cuenta. El mundo espiritual existe y detrás, en las sombras de todo poder político visible, poder de gobierno visible, hay una fuente espiritual que lo alimenta, sea de luz o sea de oscuridad. Y esa fuente espiritual que lo alimenta va a desarrollar un sistema de pensamientos y de creencias. Estas personas, como tú lo has dicho, que antes, durante y después, hemos visto fenómenos en América Latina cuando los pueblos deciden tratar de buscar nuevamente el camino de su democracia, de buscar nuevamente, de redescubrir el camino nuevamente de sus derechos, de su vida civil, del derecho básico, porque mira, el derecho básico a vivir, a tener un salario digno, a tener una vida digna, porque nuestros países no son pobres, realmente son muy ricos. La pobreza está en la administración corrupta de muchos gobiernos. ¿Has notado que cuando eso sucede, estos individuos, estas personas a nivel de América Latina comienzan a reavivar esto y comienzan a plegarse a estos cultos? Claro. Ha pasado recientemente. Sí. Levantan estatuas en capitales de diferentes naciones, van a lugares que son literalmente físicos, zonas geográficas de influencias. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque ellos creen en eso. A mí me llama la atención, porque en las capitales siempre ahora están levantando, siempre ponen un indio o un negro, no por denigrar, sí. En el caso de América Latina, o un afrodescendiente, pues. Un afrodescendiente. Sí. Mire, nosotros somos venezolanos. Sí. Para nosotros no es denigrante llamar ni a lo alguien hacemos por eso, desde no esa hacemos forma, esa es una forma de llamar caracterizar a alguien. O sea, a mí alguien. me decían chino. De hecho, por cariño nos decimos, así incluso entre nosotros nos decimos, oye, negrito. O sea, es una forma afectuosa y respetuosa. Sin embargo, o poteleche, o te decían poteleche. Sin embargo, para que la audiencia entienda nuestro contexto, estamos hablando de personas afrodescendientes, pero fíjate algo importante, levantan todas esas estatuas y símbolos, y uno piensa que es algo solo físico. No, hay una raíz que tú no ves, que yo no veo, pero que ellos están tratando de alimentarse. Por eso invierten millones y millones en la migración ilegal y corrupta de personas que se prestan a esto, para tratar de llevar a los pueblos a esas prácticas. Entonces, quiero concluir en este pensamiento, lo alimentan de ello. ¿Y por qué lo ponen en las capitales? Hiciste una pregunta interesante, ¿por qué en los centros claves de una nación? Recuerda que en toda capital o en toda ciudad principal van a converger 3 poderes: poder político, poder religioso económico y el poder económico.
Ese es todo centro. Ahora, hay un principio literalmente en el ocultismo, y lo digo porque como ministro me ha tocado estudiar también de alguna forma lo que son religiones del mundo. Y dentro de esas religiones, las etapas del ocultismo. En el ocultismo hay un principio. Ellos dicen, quien gobierna el centro de un círculo, gobierna toda su periferia. Oh. Entonces, tú vas a ver un fenómeno, es el centro, el epicentro de todo. Tú vas a una ciudad principal y siempre vas a ver convergencia de esos tres poderes. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué ellos buscan gobernar el centro del círculo? Porque ¿cómo se llama? Geográficamente, ellos saben que hay una influencia espiritual que va a abordar el territorio. Tenemos países en América Latina y tú lo sabes que han sido pactados, donde hay asentamientos de estas imágenes muy intencionadas. Muy intencionadas. Entonces, eso no es fortuito, son fuentes de alimentación. Yo vivo en México por muchos años, soy residente mexicano, ya por muchos años, aunque soy venezolano de nacionalidad, y he conocido como un 60% la nación mexicana. Y he conocido desde los mayas hasta los aztecas, diferentes culturas. He estado en las pirámides del Sol, las pirámides de Teotihuacán, perdón, y tú te das cuenta que la gente que está allí, la gente originaria o descendiente de esos pueblos, de esas culturas milenarias, creen en lo que ellos hacían. Todavía. Claro, creen en lo que ellos hacían. Tú vas a la pirámide del Sol, por ejemplo, que es muy conocida a nivel, y tú ves que llegan personas que son chamanes, pero no los vas a ver con vestimentas de chamanes. Algunos son hasta fitness, así como tú, o sea, sí, tipos que son fitness. Y una vez, recién llegando yo a México, recuerdo que yo me dediqué a entrevistar a algunos para tomar información, y uno me decía, bueno... Haciendo trabajo de campo. Sí, un trabajo de campo. Y yo les pregunté a uno de ellos, a una persona que, mire, ¿por qué vienes acá? Aparte de la cultura, aparte, yo voy, por ejemplo, por un tema de historia, fueron construidas, hay todo literalmente... no un mito, la palabra es, hay todo un misterio por la forma en que construyeron en épocas donde no habían herramientas para hacerlo. Pero una de las cosas que me impactó de esa persona, la recuerdo perfectamente, es que me dijo, es que no está lloviendo ahora mismo en las sierras y venimos a abrir portales para que pueda llover. Okay. Y es real, o sea, esto que estamos hablando no es ficticio, te lo llevo al plano bíblico. Al plano bíblico. Si recuerdas, hay un episodio... Me hizo acordar a Elías. Exacto, cuando cierra los cielos y luego los abre. Ajá. Pero también es un ejemplo tácito. No, el tipo me recordó a Elías, me recordó a los falsos profetas con los que Elías pero el principio es el mismo. Sí, sí. O sea, Elías, como parte de siendo un profeta real de Dios, él cierra los cielos porque hay un gobernante tiránico llamado Acab y Jezabel, fíjate esto, gobierno, política, espiritualidad, el poder detrás del poder. El poder espiritual detrás del poder, ¿cuál es? Jezabel, en los días de Acab, de los reyes de Israel. Y está Elías, que representa la contraparte, que representa una voz profética, genuina. Cuando hablamos de algo profético es denunciante, que habla la verdad, que dice la verdad, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué hace Elías? Elías sabe que Acab está siendo manipulado por Jezabel, quien gobierna es Jezabel, y uno de los decretos que él hace es cerrar los cielos. Y hasta que él no habla, los cielos no se vuelven a abrir. Y cerrar los cielos implica cerrar la operación espiritual sobre la tierra. Entonces, más allá del tema de productividad. No. Por supuesto, eso iba a afectar todo. Sí. Porque una nación que no tiene a Dios, al creador del universo, y estoy hablando en el hebreo, se dice es el Abba Kadosh, el Padre Santo, es uno. Pueden haber muchos dioses de pequeña, pero Padre hay uno. Si tú te das cuenta, la figura del eterno Dios en la escritura es la de Abba. Jesús usa una palabra en el Nuevo Testamento que él la translitera, no la traduce. Él respeta el idioma original, que es arameo en este caso. Él dice Abba. No nombra más nadie Abba. Él dice, yo he venido para que conozcan al Padre. Esa palabra es Abba. ¿Quién es? La fuente de todas las cosas. Como alguien me dijo, oye, pero hay muchos dioses. Sí, hay muchos dioses, pero Abba y fuente hay uno solo. Entonces, si esa fuente está cerrada para una nación, porque esa nación se ha vendido al ocultismo, se ha vendido a las prácticas de opresión, por eso viene la opresión a los pueblos, por eso viene la opresión social, política. O sea, realmente la raíz, Amisai, de esto está en algo espiritual
pero no en esa dimensión espiritual mística que hemos visto, donde aparece tal vez el diablo con un tridente y una cola y unos cuernos. No, estamos hablando de entes espirituales que operan en instancias o en lo que nosotros identificamos como montañas o cimas de poder, política, artes, espectáculo, ciencia, que manejan el paradigma global y en este caso el paradigma de social. Ellos son los que dirigen hacia qué rumbo va a tomar. Es constructores son sociales. constructores. Correcto. Entonces, viendo todo esto, todo lo que está pasando en Latinoamérica, en este lado, vamos a concentrarnos un poquito más en lo que ha pasado en Venezuela. Porque todo el mundo, bueno, sobre todo en estos días, Sí. Venezuela está haciendo foco internacional, ¿no? Sí. Pero nosotros que vivimos esa historia, vos más que yo incluso, Venezuela no está en decadencia del 2017 para acá, ni del 2013 para No. acá. Venezuela viene en una constante decadencia desde, incluso, yo podría decir personalmente, después del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, Sí, correcto. en adelante. Ok. Digamos, desde que se instaló la supuesta democracia en Venezuela. Sí, sí. Yo claro. veo que estos, puedo comparar, pues, Sí. que en estos países donde se está abriendo campo a estas pseudo religiones, como lo acabas de mencionar, estas creencias con un trasfondo oscuro, Sí. tienen una tendencia izquierda. Sí. Yo veo que el surderío internacional siempre está tratando de contraponerse a la estructura social y de credo que tiene nuestra sociedad, Sí. y usan como pretexto o como contraposición, como lo dijiste tú, estas creencias o estas pseudo religiones. Ahora, en Venezuela se viene pasando desde hace muchos años, Sí. desde los gobiernos de Acción Democrática y socialdemócratas y socialcristianos, Sí, ¿verdad? exacto, ahí está el Una sincretismo. mezcla rara. El sincretismo, ¿no? Una vaina rara, o sea, eso es un mezcla chicha con limonada. Eso Exacto. es como que social cristiano. Porque el socialismo tiene la base el socialismo y el comunismo vienen de una base atea, ¿cierto? Correcto. Explícame un poquito más eso y eso después Bueno. entro o desarrollo un poco más la pregunta. No, está bien. Fíjate que es interesante porque, como tú dices, ¿no? Ahí vuelve lo mismo, ¿no? El sincretismo, la mezcla. Tenemos una tendencia muy anterior a todo lo que se está viviendo, específicamente con nuestra nación, a la cual ratificamos. Nosotros queremos la paz de nuestra nación. Claro. Nosotros queremos la justicia de nuestra nación. Nosotros queremos el bienestar de los pueblos. Porque hay gente que se equivoca a veces en nuestro discurso, pero no. Ahora, hay algo importante en este punto, antes de ir a la pregunta en directo. La Biblia dice esto en Isaías. Dice, el fruto de la justicia será la paz. Es decir, tú no puedes concebir la paz sin justicia. Entonces la gente quiere vivir una vida de justicia. Vamos a decir social, en su dignidad como ser humano, pero de paz, perdón. De paz. Muchas veces, claro que sí. Entonces, y más cuando se ha perdido el marco del respeto a las leyes, a la Constitución y todo esto. Entonces, si queremos nosotros tener paz, antes tiene que haber justicia. Por eso aquella viuda, y voy a hacer siempre referencia a la Biblia porque ese es mi campo fuerte, ¿no? Y creo que es el manual de vida para una sociedad. Cuando una sociedad deja de mirar la palabra de Dios como un manual de vida, de principios. De hecho, no sé si tú lo sabías, pero en esta nación, en Estados Unidos de América, en donde estamos ahora mismo, la constitución de esta nación fue hecha en observancia a la escritura, a la Biblia. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos ver a veces paz, pero no hay justicia. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia porque tú y yo somos testigos del derramamiento de miles de vidas, de cientos de jóvenes. Y no quiero entrar en muchos detalles al respecto, pero ni señalar, porque no soy juez, ni soy quien para señalar culpables directos, pero creo que al final del día Dios va a encargarse de que haya justicia para que se manifieste la paz. Ahora, tú me preguntabas específicamente por el tema de esto que está sucediendo a nivel vamos a decir, la religión y todo esto, ¿no? Sí, te preguntaba, del sincretismo que había, por lo menos en esa postura así, de social cristiano. ¿Cómo puedo mezclar yo el socialismo, el comunismo
con el cristianismo, cuando la base del socialismo es el humano, es el ateísmo, exactamente, sí, el ser humano es el centro de todo. Aquí lo que sucede es que hay una gran diferencia entre ser un político y ser un politiquero. E incluso ser un político y ser un patriota. Rescatando correctamente esta palabra. Claro. Hablemos de un patriota en la Biblia. Nehemías era un hombre que trabajaba en una corte real. En Babilonia. Trabajaba en Babilonia. Y Nehemías era un copero. Pero estaba cerca de la élite política. Para los que no sepan qué es el copero, Nehemías era el encargado de revisar prácticamente lo que consumía el rey. Si algo le pasaba a Nehemías, o sea, él era el filtro, o sea, ya Nehemías antes que el rey. O sea, no cualquier persona, la gente ve, oh, no, sí, lo tiene. No cualquier persona en ese entonces tenía ese cargo. Tenía que ser alguien de suma difícil y de suma confianza, claro, porque el rey depositaba en él la confianza, claro, también. No iba a poner a alguien que iba a decir, no, que se envenene. Es correcto. Y lo otro es, ¿por qué nombró a Nehemías? Porque es una figura, fíjate, él está fuera de su pueblo, está en una nación extranjera, pero alcanza un escaño político, porque era político de gobierno muy alto, pero él piensa en su descendencia y en aquello. Él no nace en Israel, él nace fuera, en el exilio, pero él dice, y los olvidados y los que quedaron en la ciudad que está quemada, ese es un patriota. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que piensa en el bien realmente común y se convierte en un puente para que el bien llegue a otros. Y cuando hablo de que el bien llegue a otros, quiero dejar esto claro, no estoy hablando del populismo. No. Porque yo soy en contra del populismo. Totalmente. ¿Por qué? Porque el populismo te lleva a que te rompan las piernas y te regalen las muletas. Cuando un individuo prospera desde la administración de un patriota, de un político, vamos a decir, por lo menos en el marco del sano, de lo que significa su ejercicio, cuando éste crea las condiciones para que haya productividad, empleo, educación, retorno, ¿verdad?, al Estado, de lo que el Estado puede proporcionar al ecosistema social para que el ecosistema crezca. Es decir, un empresario, un emprendedor, no cargándole más. Por ejemplo, está pasando ahora mismo en algunos países. Leía yo ayer que hasta decimos en mi país buhoneros, ya saben, lo que tienen una pequeña mesa y venden chicles. De manera informal. Pero venden, imagínate, venden chicle, una pulsera. Y a ellos le van a poner un impuesto ahora mismo. Entonces, en una condición financiera y económica donde hay una crisis abismal, entonces, o sea, eso no es generar política ni ser patriota, es simplemente encadenar más a la gente. ¿Qué creo yo? Que lamentablemente el politiquero y el que usa la política como una herramienta personal, gobernada por la avaricia, va a usar lo que le convenga. Él va a ser brujo cuando le convenga, él va a ser agorero cuando le convenga, él va a ser cristiano cuando le convenga, él va a llamarse adorador de Mahoma cuando le convenga, él va a decir cualquier cosa cuando le convenga, porque realmente no tiene sus intereses. Él es antropocentrista, él es humanista. Diferenciemos también esa palabra, porque algunos dirán, pero es que el humanismo no es malo. Un momento. Está el humanitarismo y el humanismo. El humanitarismo es el que te lleva a tener compasión por el bien común. El humanista es ateo. Hablamos de Karl Marx, hablamos de Lenin, hablamos de Friedrich Nietzsche como el constructor del pensamiento ateo más terrible que hay. Que por cierto, y debo decirlo porque ahí está la historia, ¿cómo termina la mayoría de ellos? Hablamos de Nietzsche, termina en un manicomio enloquecido. Entonces, ¿por qué? Esos datos, estos factos que está dando aquí Israel, no se lo van a escuchar a su politiquero de turno, que ahorita los viven mencionando como si fueran la panacea, Nietzsche y Marx. Eran tremendos locos, igual que lo fue Che Guevara. La verdad es que si hablas de Marx dice que la historia está registrado. Primero, Marx vivió literalmente como parte de la realeza. Recuerda que Marx era británico y él vivió holgadísimamente. Pero uno de sus hijos murió de hambre. Pequeño, era un hombre que no era responsable de la paternidad de sus hijos, es decir, no creía en la familia. Se lo mantenía era Hegel, correctamente. Vemos en el caso acabamos de nombrar a Nietzsche, un pensador que
Por eso dice la Biblia que Dios confunde la sabiduría de los que se creen sabios en su propia opinión. O sea, yo ahora mismo tengo amigos, Amisa, que están llenos de, perdóname la expresión, de tanta basura ideológica que no tienen norte. Sí. Entonces, cuando tú ves que alguien perdió familia, perdió propósito, perdió sentido de vida, perdió el poder disfrutar de lo elemental de la vida, porque hay dos extremos que te quieren atrapar: la pobreza, la miseria como física, y también la avaricia de tener tanto, que está gobernada por estos regímenes y estos sistemas que se olvidan de que la vida es otra cosa. Sí, sí. No, y eso que dijiste de que Dios hace que las personas confundan la soberbia con la sabiduría. Brother, hay tanta gente, no solamente en los amigos, que uno puede tener este tipo de conversaciones así tan abiertas, amenas con ellos, y uno se da cuenta como, este tipo la verdad tiene los humos bien altos, está el logo de bajo. No, hoy día ya eso es algo público y notorio. Sí. Aquí en el mundo de YouTube vas a ver una cantidad enorme de creadores de contenido que son de tendencia izquierda, que podrán ser liberales, que podrán ser socialistas. Incluso también dentro de los mismos conservadores, que son tan soberbios, brother. Pongo caso y voy a dar nombre. El mexicano Diego Rosarín es uno. Ese tipo tiene una soberbia que él se cree que él es el dueño de la verdad prácticamente en lo que dice. No puedo asegurarlo, pero es lo que demuestra él en la manera de expresarse, de comunicarse. También pasa con este español Dallas Review. Transmite eso, o sea, da esa impresión que ellos están seguros de ser los dueños de la verdad. Sí. También, y muchos mandatarios. Hay otros por ahí que yo no los quiero nombrar, pero hay otros por ahí que están en Inglaterra. Y bueno, voy a decir Agua Viva, no sé si yo Agua Viva, exacto. ¿Qué me molesta? O sea, digo molestar en el sentido, oye, si tú tienes una verdad, la verdad es un instrumento de libertad. No es un instrumento para enaltecerte. Sí. La verdad que puedas tener, que es una porción, porque la verdad es como un rompecabezas, desde mi opinión. Como un rompecabezas. ¿Quién es el dueño absoluto de la verdad? Es Dios. Él conoce, Él tiene todo. Pero Él va soltando como pequeñas fracciones de ese rompecabezas y nuestra mente va comenzando a entender por su gracia. Muchos de ellos dicen cosas que son reales. El tema es desde qué corazón lo están diciendo. Entonces, cuando yo veo a Agua Viva, y lo digo porque en alguna ocasión lo vi, y la forma soez de expresarte a tu semejante, ¿cómo luego quieres decirme que tú quieres perfilarte como candidato, como prospecto a un político? Yo no le confiaría. Ni el condominio de un edificio, si sabes aquí qué significa, ¿verdad? Sí. Ni el condominio de un edificio a una persona así. Si tú no sabes, cuando tú vayas a tratar como superior a alguien que está a tu lado, que sea solamente, decía alguien, un pensador, no recuerdo el nombre, pero decía, que sea solamente para doblarte y amarrar las trenzas de su calzado, o para servirle. Por eso Jesús, los valores de Jesús, del cristianismo real, Jesús dijo claramente: el que quiera ser vuestro Señor, que sea vuestro servidor. No una servilleta, no la alfombra, porque sabemos defendernos, tenemos argumentos, tenemos ideas, pero Él dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, sirva. Y habéis oído, también le dijo a los discípulos, que los gobernantes de las naciones se quieren enseñorear de ellas, pero ustedes no harán así. Ustedes servirán a ellas. Y hasta Jesús habló de la dimensión política, pero de una dimensión política correcta. No era un político, pero él dijo: los gobernantes de las naciones quieren enseñorearse, cuando no son los dueños, son administradores de la gente. Total. Sí. Mencionaste el tema de ser sirviente y no servilleta. Actualmente la gente, bueno, no digo actualmente, yo creo que durante toda la historia del cristianismo, la gente confunde que el cristiano tiene que ser esa persona que tiene que estar callado, que tiene que ser excesivamente sumiso. No sumiso, sino, como te digo, domesticado. Prácticamente el perfil que tienen de un cristiano es alguien que es una persona con problemas de autoestima. Sí, correcto. Ni botas de ningún lado, cerrado. porque si mencionáis una postura cuando vos sois evangélico de mentira, vos sois católico de mentira, vos sois esto de mentira. Sí. No. Eso es algo que esta gente de la que estamos hablando, del ocultismo, de la santería, usa mucho. No, que Dios es amor y Dios nos quiere a todos. Y también pasa con Dios. Dios es amor, Dios permite todo. No. Dios es claro en lo que dice y que es
correcto y qué no es correcto. Dios es el punto de separación de lo bueno y lo malo. Mira, no hay, a mi manera de ver, no hay personaje y personalidad en la historia de la humanidad más controvertida y equiparado a cualquier político que ya murió o que sigue vigente. No ha existido ni existirá una persona más controvertida, más veraz y más radical que Jesús. Claro, sí. Cuando Jesús nace, Herodes lo manda a buscar para matarlo. Cuando Jesús nace, literalmente convulsiona sus días. Cuando Jesús nace, dice que los fariseos, que eran los de su mismo pueblo, pero religiosos, gobernados por un pensamiento cuadrado, inflexible, políticamente correctos, los sacudió y crujían los dientes para matarlo. ¿Por qué? ¿Quién lleva a Jesús a la cruz? Su misma gente, pero no el pueblo inocente, no. Lo llevan aquellos que estaban aliados políticamente. Mira, aliados políticamente por intereses particulares. Y aquí nos conectamos a una pregunta que estaba flotando. ¿Qué pasa con los ministerios, clérigos, pastores, ministros en América Latina? ¿Qué posición deberíamos asumir? No es una posición en contra de individuos, es una posición en contra de sistemas. Ahora, si el sistema está gobernado por individuos y se sienten trastocados, hay que asumir con respeto, pero también con valentía nuestra posición. No te puedes vender. El tema es aquí que el sistema sabe cómo negociar. Y aquí te lo conecto a Génesis. La serpiente está en el huerto y la serpiente comienza a hablar cercano al corazón de la mujer. Y fíjate que lo primero que hace es deconstruir el núcleo familiar, porque ya existía Adán y Eva, lo rompe. Primer paradigma. Segundo, comienza a negociar. La serpiente no era un ente físico literal, o sea, no era una serpiente literal necesariamente. La palabra serpiente en el hebreo es brillante, era un ser brillante, de aparentemente conocimiento. Por eso aquellos que practican, por ejemplo, la masonería, ellos adoran al gran arquitecto del universo y adoran al Dios de la luz. La mayoría de estas logias están conformadas por gente muy intelectual, pero que aman el conocimiento más que a Dios. Entonces ahí se ensoberbecen. Sí. Entonces, ¿dónde está qué debemos hacer? No podemos seguir permitiendo una generación de ministros, no solo silentes, porque algunos tienen que ser muy sabios en los territorios donde están, porque literalmente corren por su vida. Por su vida. Hay que ser prudente, hay que ser sabios, pero también tienen que ser veraces y no mezclarse. Lo más tétrico que yo he visto a Misaday es gente que se ha vendido a los sistemas. O sea, ¿cómo tú te sientes? Eso iba la pregunta que te decía. ¿Tú qué piensas de esas personas que dicen ser ministros, que dicen ser pastores, que dicen ser, no sé, evangelistas, clérigos, sacerdotes? Como usted se le dé la gana de decir. Sí. Pero que están buscando personas que están relacionadas abiertamente, públicamente, con todo este tipo de prácticas que venimos conversando, de satanismo, de santería, de palería, gente que vive metida en sorte, literal, porque muchas personas, sobre todo en Venezuela, que están en puestos de poder económico, de cual sea tipo de poder. El sistema en Venezuela como sociedad está tan corrupto que muchos de ellos tienen relación directa con sorte, que para los que no son de Venezuela, sorte es un pedazo de nuestro territorio que prácticamente es una tierra sin ley, es un centro satánico que existe desde muchos años. No estamos hablando de 2000 para acá, no, muchos años atrás ya existía y muchas personas ya acudían ahí. De mucho cultismo. Correcto. Pero en los últimos años se ha exponenciado ese tipo de prácticas en todo el país, sobre todo en lugares como estábamos hablando al principio, de poder. Mucha de esa gente que mantiene activa esa soda son de lugares como Caracas, por ejemplo, que es la capital, ¿entiendes? De las primeras ciudades del país, Caracas, Miranda, Zulia, incluso hasta allá van a realizar todo ese tipo de actos oscuros, esotéricos. Es que ellos creen, mira, literalmente creen que, y en muchos casos sucede así, que al realizarlo se van a alimentar de poder. Sí. Entonces, mira, ¿vos qué pensáis de esa persona que, yo soy cristiano, pero como vos me vas a ayudar, todo bien con él? Y entonces buscan la manera, no solamente
se congracian con ella en privado, buscan la manera incluso de lavar su cara en público frente a las Mira, congregaciones. es un tema complejo, es un tema que a mí también me ha generado, debo decírtelo, una ira santa, me ha generado molestia. He tenido que incluso decirle a Dios, ayúdame a gestionar mi corazón en relación a eso, porque Impulso humano, porque uno porque literalmente, al conocer las cosas, el conocimiento también te permite ver la realidad que otros no están viendo, porque siempre hay dos tipos de personas en nuestras sociedades. Hay un tipo de personas que realmente no saben lo que está pasando, que están bajo un velo de oscuridad, realmente ellos son víctimas de la ignorancia porque desconocen y son arrastrados. Es la generación borrego, es la generación foca, es una generación altamente manipulable, porque el desconocimiento es ese campo donde ellos pueden dominar, la ignorancia. Sí. Pero están aquellos que articulan, que gestionan, que negocian. Ese es donde está realmente la vergüenza en cualquiera de los ámbitos que llamemos, pastores, clérigos, sacerdotes, que converjan con el cristianismo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se están sentando en la mesa no solo a coexistir, sino a cohabitar. Aquí hay dos diferencias. Si yo estoy en un país donde las normas están yendo en contra de los valores principales que emergen de la Biblia, pero que son valores universales, la familia nuclear, papá, mamá, hijos, la identidad sexual, que no puedes negarla frente a un espejo. Por eso es tan ignorante, la soberbia es tan ignorante al mismo tiempo, que tú te paras frente a un espejo y dices, no, lo que pasa es que yo creo que mi orientación es esta, pero el espejo te grita que no es esa. ¿Me entiendes? Si no te lo va a gritar un médico. Vas al médico y te va a decir también que eres así. Claro. Y si tienes 40 años, te tienes que hacer 40 años un examen de próstata y tienes que evaluarte, ir a un ginecólogo. Ir a un ginecólogo, no puedes ir en contra de la naturaleza. Claro. Pero la filosofía quieren anteponerla a la verdad que rige su cuerpo. Cuarto, la formación también de gente que emprende, que se desarrolla. Entonces, cuando tú ves estos elementos en países gobernados por esto, te das cuenta que sí, ellos están allí y de alguna forma hay que coexistir. ¿Qué es coexistir? Es como el trigo y la cizaña. ¿Están juntas? Sí, pero no pertenecen. Pero ¿dónde está el mal? En la cohabitación. Ya no solamente estamos allí y damos una lucha cultural, espiritual, ideológica, donde se puede, porque hoy en día, hermano, estoy leyendo las últimas noticias que tengo, por ejemplo, en lo que es China, hay un pastor que desarrolló la iglesia Underground, no recuerdo su nombre ahora mismo, de los pioneros, que está preso, desaparecido. Sí, yo leí esa noticia hace poco. Sí, te vas a lo que está pasando en Nigeria. En Nigeria, y la gente lo silencia, miles y miles de muertos, claro, por solamente profesar creer en Dios, ser cristiano. Pero ya no está lejos Occidente de eso. No es tendencia, eso sí no es tendencia. Para allá no mandan barcos llenos de ayuda humanitaria. No es tendencia, no factura, no genera likes para muchos, porque ese es el otro tema. Pero eso no está lejos de Occidente ahora mismo. Solo que creo, a mí sabe que, entrando ahora en este tema, que Occidente está generándose una plataforma de libertad que puede estar a las puertas. Sí. Yo lo veo, si me preguntas como pastor, ¿cómo lo veo? Como un periodo de gracia que Dios quiere abrir para que podamos, antes de su regreso, porque creemos en que Jesús regresará. Somos como creyentes, creemos que Jesús regresará. Entonces, como creemos que Jesús regresará y Él vendrá a regir las naciones, es lo que dice la Escritura. Todo pueblo, lengua, tribu y nación reconocerá que Él es el Señor. Entonces, en ese periodo de gracia, donde tenemos un mundo tan convulso, se nos va a abrir por misericordia a nuestras naciones en Occidente. Se nos quiere abrir un tiempo de gracia. Por eso es la confrontación de poderes políticos, ideológicos, culturales muy fuerte, donde esa tendencia, sobre todo de izquierda, que en otra transmisión podríamos hablar del significado de la izquierda, por qué izquierda, pero sí, es un tema. Es un tema bien amplio. Porque, y no es que esté yo haciendo una apología de que la derecha es perfecta, ¿ok? No, estamos hablando porque no lo es. No lo es. De hecho, cuando hablamos de los valores del reino de Dios y del cristianismo, estamos hablando de valores que están muy por encima de cualquier ideología política. ¿Qué es lo que sucede? Si yo como político de Cristo, entonces voy a tener que ajustarme a esa verdad
y eso es lo que va a regir mi gestión, ¿no? ¿Qué Exacto, pasa? es que no tienes que ser cristiano, no tienes que ser creyente Exacto. para pegarte a A valores. a valores, exacto, que son los que han funcionado y los que han construido la sociedad con sus virtudes y defectos como la tenemos actualmente. Así es. Pero si yo, por tener una ideología X, Y o Z, me apego a una ideología, política de desvalores, ¿verdad? Que lo que están extrayendo como consecuencia todo este caos que hemos experimentado en las últimas 2 décadas en nuestro continente, ya hay una incoherencia. Entonces nosotros estamos hablando de la raíz de esos valores que han construido la sociedad que hoy tenemos. Y me da mucha esperanza lo que estáis diciendo, porque Sí. yo constantemente vivo pensando en eso, ¿qué es lo que va a pasar? Porque fíjate, globalmente todos los países, hasta hace poco, hasta estos momentos que están habiendo naciones como Argentina, Sí. Estados Unidos, y son aquí, Sí. de este lado del hemisferio, que son los que están levantando la voz y están contraponiéndose. Son a una organismos contracultura. internacionales, sí, a un organismo internacional como la ONU, brother. Yo Sí. me pongo a analizar la ONU y es lo más parecido que existe al anticristo. Sí. ¿Me entiendes? Para mí la puerta del anticristo viene a través de la ONU. Sí. Quizás estoy equivocado, podemos hablar de eso en otra oportunidad. Sí. Dios permita que así sea, porque eso es bien complejo. Sí. Pero es aquí en el occidente y ojalá y se digo, bueno, ¿será que a la final vamos a ver ese periodo más tiempo? O la verdad es que esta gente va a seguir aquí, cada vez nos vamos a envolver más en ese sistema que está llevando el país. Para concluir mi idea, ¿no? En todo esto, como dices, yo creo que quedaría mucha tela que cortar, muchas cosas que hablar, porque es demasiado las aristas que hay que abordar. Pero quiero dejar una frase no positiva, sino de esperanza. O quiero dejar una idea de esperanza entre todo eso. Primero es un llamado a los ministerios, a los sacerdotes. ¿Cuál es nuestra línea? ¿Qué línea debemos apegarnos? Si somos cristianos, a lo que Cristo enseñó. Y hay que mirar a Él para tener sociedades mejores. Hay un salmo que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y eso ha sido demostrado. Si hablamos de la reforma protestante, por ejemplo, lo que sucedió después de la reforma, el impacto en lo político, el impacto en lo educativo fue tremendo. Sí. Por eso está la transición de lo que era la Edad Media al Renacimiento, la época de las luces. Se conoce como el Renacimiento, comienza la civilización a avanzar. Entonces, creo que el llamado es a que seamos genuinos, a que no vendamos nuestra postura por lo que te puedan poner en las manos. Necesita eso carácter, y es ahí donde muchos son quebrados. Segundo, creo que hay que despertar a Misadai a los constructores. Cuando yo hablo de despertar a los constructores, no estoy hablando a gente de una filosofía o una iglesia en particular, sino de aquellos que quieren abogar por una sociedad libre, realmente justa, con familia, con trabajo, con valores genuinos que no son contrapuestos a la realidad de quienes somos, seres humanos creados, finitos. ¿Y por qué? Porque la cultura ahora mismo en la que enfrentamos se conoce como la cultura de la desconstrucción. El tema no es presentarte algo diferente, es redefinirlo. Sí, familia, es que yo creo en una familia, claro, pero sí. es que mi definición de familia es esta. Sí. ¿Me entiendes? Hay un ejemplo en Canadá, hay una supuesta familia que son 3 hombres Varones masculinos con cromosoma XY, Ajá, exacto. creando una niña. Y ya vemos todo lo que Adoptada. eso. Entonces, y además la sociología ha dejado en claro el aporte que da la hembra, madre y el padre, los dos. En este caso digo hembra porque en América Latina lo usamos, pero es la mujer. Aporta emocional, psicológicamente en la crianza al niño, como el aporte que hace el varón, porque Dios creó a estos dos como constructores. ¿Sí? Entonces hay que despertar a los constructores de quién? De una sociedad mejor, hasta, no perfecta, mejor. Una sociedad que por lo menos reconozca a Dios. Ese es el tiempo de gracia del que yo te hablo. Pero esos constructores, ¿no? Sí. Porque ¿cuál es la base de nuestra sociedad? Familias. Entonces, si nosotros trabajamos en base... Familia cristiana. Y sí, familias, estoy hablando en este caso, familias cristiana. correctas, cristianas, nucleares, familias apegadas al diseño del que creó familias, Dios, De Abba. de Abba. Entonces, si vemos eso, de ahí va a pasar un delincuente, no se hace en la calle, eso es mentira, se hace en la casa.
¿Cómo se hace en la casa? Es otro tema. La ausencia de padres presentes. Tenemos un fenómeno ahora mismo que son padres vivos pero ausentes. ¿Dónde se generan los valores? Hablaste al principio cuando iniciamos en la transmisión de nuestro abuelo. Hasta hoy sigue viajando de una generación a otra lo que él enseñó. Algunas cosas y están allí. Fue un hombre iletrado en el sentido de que no tuvo educación superior, pero aprendió a leer con la Biblia. Papá Benigno aprendió a leer con la Biblia. Mantuvo a más de 12 hijos, los llevó hasta la educación y a todos dignamente con el trabajo. ¿Ves el modelo? Sí. Había tiempo para ir a la mesa, comer, vivir. Hoy en día no hay tiempo de nada de eso. Están desconstruidos. Están en la mesa y están... los que tienen la oportunidad de ir a la mesa juntos, que no pasen toda la familia, están pegados al teléfono. Algunos hablarían de involución, pero yo pienso que hay que hacer un retornar. Y retornar no es devolverse al retraso, es ir al origen. Es como restaurar un cuadro. Sí. Cuando tú quieres preservar una obra de arte que tiene de alto valor, tú tienes que restaurar. Ir a la restauración, eso no es involución, realmente es volver a la esencia. Sí. ¿Volver a la esencia de qué? De familias nucleares cristianas, donde el hombre es hombre, donde la mujer es mujer y no la demerita, donde los hijos aprenden de los constructores a cuidar sus propios huertos, a cuidar sus propios... ¿Me entiendes? Entonces creo que es bien amplio ese tema. ¿Y qué tiene que ver con la política? Es que la política nace. Es la que está irrumpiendo ese modelo también. La irrupción que tenemos es porque primero crearon una irrupción dentro del núcleo familiar. Y ya de ahí esa gente que va con una redefinición de familia, de sociedad, van para arriba. Y lamentablemente con la complicidad de las iglesias muertas. Esa es una palabra correcta. Silentes, que perdieron el objetivo. Son elefantes blancos. Y aquí sí hay que ser muy directos. Son gente que, ahí el tema, hablan en nombre de Dios, pero Dios no está allí. Exacto, porque no defienden los valores. Los preceptos ni los valores de Dios. Y bueno. ¿Qué haría Elías en estos tiempos con esa gente? El tema en Venezuela, ¿te imaginas Elías en Venezuela? No, Elías definió. Primero me gustó el espíritu de Elías porque Elías definió su postura muy claramente. Él dijo, los que son profetas de Baal, que estén de allá. Y los que son profetas del Eterno, aclaraba. Sí. Fíjate que Baal, esa palabra Baal significa también padre. Sí. Eso significa... Baal era el dios de las moscas. Sí, no. El dios de las moscas es Belcebú. Belcebú. Pero Belcebú es una derivación también de Baal. Okay. Pero habían diferentes tipos de Baales en los pueblos semíticos. Okay. Pero lo que significa Baal, en su traducción al español, es un padre. Pero un padre que suplanta. Fíjate. O sea, la conexión que hay. Abba es el Dios real, original. ¿Qué trata de hacer Baal? Yo te ofrezco una nueva forma, una redefinición de paternidad. No, y mira lo que decía también, lo que decía Jezabel. Jezabel fue, corrígeme eso si me equivoco, Jezabel fue una de las que también conllevó a que dentro del mismo templo se levantaran altares y se profanara la mezcla de creencias, ¿me entendéis? Entonces... Mira, hay un libro que quiero recomendar aquí en público, si puedes, lo pueden leer, y es un libro de un ministro aquí a nivel, está en Estados Unidos, pero pienso que tiene hay una conexión interesante entre lo que estamos viviendo hoy como sociedad a nivel global y la base escritural. Se llama El Retorno de los Dioses en español. El Retorno de los Dioses con D pequeña. Okay. Y habla ahí de la caracterización de Baal, habla de Moloch, habla de Jezabel, pero ¿cuál es la figura que hoy tiene? Okay. Porque cuando la gente piensa en un Dios, ya lo único que hacen es cambiarle el nombre. No, y piensen, ¿sabes qué? En una roca. No. Las formas de idolatría hoy cambiaron. Las deidades se han reinventado y están injertas en el núcleo de nuestra sociedad de muchas diferentes formas. Sistemas financieros, económicos, educativos. Por ejemplo, la educación de América Latina, lastimosamente, se usa como un medio para ideologizar. Sí, de adoctrinamiento. Fuertemente. Sí. Entonces hay una batalla también ahí en esa área. Entonces, creo que es un tema, Misay, bastante fascinante. Yo espero que los que nos puedan ver pueda crearse también un punto de debate saludable. Porque yo creo en el debate correcto. Busca la verdad. En la búsqueda de la verdad. Si no hay algo que te desafía a pensar, ¿qué es lo que el sistema no quiere? El sistema no quiere que pienses.
El sistema quiere que tú simplemente razones lo que ellos ponen en tu mente. Por eso convierta en un crimen. Sería un espacio de debate sano, sin tema de la confrontación. Claro. Si no, yo no tengo problema con eso, vamos a confrontar lo que sea a través del respeto. ¿Yo qué les diría a esas personas que están congraciándose con esas cochinadas? Sí. Que primero, que se arrepientan de lo que están haciendo, porque si no se va a ir para el infierno. Lo va a llevar el diablo, como dirían los rabacucos. Lo va a llevar el diablo. Porque usted está haciendo un agente del diablo para engañar al pueblo de Cristo. Y segundo, si usted continúa, y quizás tú me puedas corregir en esto, si mientras en Venezuela, que es nuestro país, bueno, en toda Latinoamérica, ustedes, pastores, que se están congraciando con esto callados, continúan manteniendo esa postura, Dios va a levantar un Elías. Y un Elías no solamente va a venir por el respaldo divino, sino que también los va a burlar y los va a humillar en público y va a demostrar en público a través de la humillación que va a hacer con ustedes la verdad. Sí. Mira, yo creo que Elías representa también a una generación. No es solo uno. Es una generación. Por eso cuando Elías dice, yo estoy solo, el Señor le dice en aquellos días, no, estás solo. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Entonces Elías tipifica es realmente a una generación corporativa de gente que está dispuesta, porque ¿qué construyó Elías? Literalmente, en aquellos días, fue literal para él, un altar. Sí. Él dijo, ok, ustedes tienen el altar ahí a sus paganos, pero yo voy a levantar el altar correcto. Eso es lo que falta. Por eso, coexistir no podemos evitarlo. Estamos ahí, del trigo y la cizaña siempre van a estar. Pero cohabitar es una decisión de valientes. El que decide no cohabitar es valiente. El que decide cohabitar y prestarse para esto, quiero decirle que se está prestando para la ignominia, para la vergüenza, para la pobreza, para el hambre de nuestra gente. Porque dirán, bueno, no, yo no estoy metido en eso. No, sí estás metido. Sí. Porque no confrontas, no enfrentas, no das el rostro para mantener una postura de verdad. Yo no digo que te conviertas en un factor de político, no. Yo no soy político. Yo soy un ministro del Evangelio, pero una de las premisas y de las demandas que yo tengo en mis hombros como ministro del Evangelio es decir y hablar la verdad, aunque esta verdad incomode. La verdad no tiene que ser cómoda. Y aunque asuma, nunca va a ser cómoda. Ahora, cuando ya la verdad es diluida, es comprometida y sencillamente lo silencio porque me conviene, anyway, por eso yo tengo ahorita mucha observación sobre movimientos masificados en América Latina, caminatas de oración, yo no sé qué cuánta cosa, pero a la par de esas caminatas hay una cantidad de negociaciones y paralelos que van en contra de los valores por los cuales estamos caminando. No sé si me hago entender. Sí, negociaciones con concentraciones en estadios y los ves llenísimos y lo ves esto, pero tú dices, ¿cómo hacen para hacerlo? Sí. Sin tener problemas con X o Y. ¿Y cómo hacen para financiarlo? Si la gente tiene $1 al mes, $2 al mes, $3 al mes y están luchando por ganar un pequeño salario, ¿cómo hacen para hacerlo? ¿Cuál es la fuente que se está alimentando? Entonces es algo que tiene que observarse. Hay gente que ha sido perseguida por esto en otros niveles de influencia. Otros decidieron ser silentes, lo comprendo. Otros se manejan con sabiduría, también lo comprendo. Pero jamás negociarlo. Jamás negociar. Y no sea neutro. Asuma una posición. Yo, por ejemplo, he dicho, mira, en esto no tengo nada que ver, yo no quiero participar. O sea, que el neutralismo es tibieza. Y la neutralidad te hace parte del malo. Siempre. Exacto. Esa tibieza que dice la Biblia de la tibieza, que Dios los va a montar. Porque, exacto, es correcto. Entonces, creo que el mensaje para el gremio es ministerial. Es que hay que tener una lectura amplia y aquellos que sí la conocen, porque hay gente que conoce perfectamente lo que está pasando. Tú dijiste algo que es cierto y no se trata de establecer un juicio humano, no. Dice la Biblia lo siguiente, cada uno mire cómo sobreedifica, porque al final del día el príncipe de los pastores, no solamente aquí en la tierra, sino frente a su trono, la obra de cada uno será ¿qué? Pesada y juzgada, será medida. Entonces, la obra que yo estoy edificando un día voy a dar cuenta en el cielo, pero ahora lo muy coloquial, que me ha gustado mucho porque es cierto,
la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Usted no se puede ir sin pagar su cuenta. Y déjeme decirle algo más. Lo que yo hago va a ser un puente de bien, de bendición o de maldición para mis generaciones. A veces los hijos están comiendo las uvas agrias de los padres por las malas decisiones. Sí. Yo recuerdo que en antaño, cuando comenzó a gestarse ciertas cosas en Venezuela específicamente, yo decía, muchos padres y abuelos por la ignorancia van a sacrificar en el altar de la ideología a sus hijos, y así sucedió. Pero eso se puede revertir. Creo que debemos concluir nuestra plática del día de hoy recordando que Dios está despertando. Esta palabra es importante. Despertando el corazón de edificadores que están en medio de la sociedad, no fuera de ella. Dios no te necesita dentro de un templo escondido. Dios te necesita inquierto. Ahora, es importante estar en un lugar donde como familia alimentemos nuestra fe, sí. Por eso Pablo decía, es importante congregarse, tener un lugar, pero es para que tu fe sea alimentada. Si tú estás en un lugar donde simplemente estás girando en una dinámica religiosa y de conceptos que no te llevan a ningún lugar, tú estás perdiendo el tiempo y tu vida. Claro. Pero si tú estás en un lugar donde te están enseñando a hacer luz y a brillar afuera, entonces creo que podemos generar un impacto. Exactamente, exacto. Esta conversación no ha sido dirigida únicamente para evangélicos o para católicos. No. Usted es creyente, no tiene que ser pastor, no tiene que ser, ¿cómo que se dice? Yo no pongo clérigo, cura, no sé, sí, sacerdote de cualquier religión, para ser un agente activo de transformación. No, yo no soy pastor, pero estos son temas que me atañen, porque atañen mis creencias, mis principios, y no necesariamente tienes que ser ninguna de estas personas para hablarle de Dios a alguien o decirle a alguien, brother, mira, esto no es de Dios. Y lo mejor es que tú busques este camino para hacerle de luz a alguien. Así es. Entonces, a toda persona que pues pueda ver este video o esta serie de videos, porque creo que lo vamos a tener que partir en dos. Vamos a ver si de partir en dos, armar un pedazo, y a ver si antes de irme a retornar a mi país hacemos una segunda parte. Sí, sería buenísimo. Claro que sí. Entonces, ya saben, estén pendientes para la segunda parte. Cuando vean esto, ayúdenos a compartirlo y conviértanse en agentes de cambio y no se queden callados ante la justicia. Busquen siempre la verdad, porque la verdad no siempre tiene que ser cómoda, muchas veces va a doler, pero es lo correcto, ¿cierto? Así es. Claro que sí, gracias por el espacio. Nos vemos en los siguientes episodios en algún momento, y recuerden, no todo está perdido. Alguien dijo que después de la tormenta el amanecer será impostergable. Siempre la primavera será impostergable. Hay estaciones en la vida. Ahora mismo estamos en una estación de compleja, pero la primavera es impostergable. Gracias, primo, por este tiempo. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí. Tenía mucho tiempo sin verte y me siento muy contento de haber podido tener esta plática con vos. Gracias. Nos vemos.